¿no? Entonces, dada por inaugurada por el ingeniero Bayón, agradezco la presencia del ingeniero Pérez, agradezco nuevamente al ingeniero Bayón, y ahora sí, como la primera conferencia, tenemos al doctor Alejo Esfriso, quien es vicepresidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, institución donde se encuentra afiliada la Sociedad Boliviana de Ingeniería de Mecánica e Ingeniería Geotécnica. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires en el área precisamente de fundaciones y mecánica de suelos, y es director gerente de RCK Consulting Argentina, siendo él uno de los más destacados profesionales geotecnistas, no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial. Tenemos el gusto de escucharle hoy en la conferencia Métodos numéricos en diseños geotécnicos. Apreciado Alejo, es todo tuyo este espacio. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estoy compartiendo mi pantalla, por favor confírmenme que funciona. Sí, está todo bien. Dice, es un IBM Fortran Statement. Que muestre mi edad. Yo escribí esas cosas. Bueno, ahora hace una animación. Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias a todos, los felicito por este éxito. Ustedes tienen más de 300 personas en este momento escuchando y ese número viene creciendo mientras estamos hablando, así que es un gran éxito por el cual los felicito. Me toca a mí dar la primera de esta serie, espero digamos que funcione bien y que sea útil para todos. Esta presentación empieza con dos filmes sobre la internacional de mecánica de suelos y ingeniería geotécnica. Después va a mostrar algunos ejemplos, con poca matemática, o sea, sin matemática, o con, digamos, conceptuales sobre para qué hoy es estándar de la industria el uso de métodos numéricos en ingeniería geotécnica. Voy a hablar, y cuando hablo, tengo dos monitores, en uno veo la filmina, en otro la filmina que sigue, no los veo ustedes, no veo el chat, de manera que, por favor, si quieren hacer cualquier interrupción, es bienvenida, es mejor incluso que haya algo de intercambio, escriban en el chat y yo voy a recibir de Juan Carlos me va a interrumpir sin ningún problema y yo voy a parar ahí para que sea más útil para todos. Están todos invitados a escribir en el chat consultas en cualquier momento de la presentación. Bien, empezamos a trabajar. Empiezo describiendo a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica y su participación en Sudamérica y el Caribe, que es donde me toca en estos años mi rol institucional. La Sociedad Internacional fue fundada en 1936 por Carl Terzaghi, Casagrande y todos los nombres que ustedes conocen de los clásicos libros de mecánica de suelos. Tiene hoy 90 países miembros con más de 20.000 afiliados en todo el mundo, y el presidente actual, entre 2017 y 2021, es Charles Engel de Hong Kong, de la Universidad Científica de Hong Kong. Las actividades de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica son muchas, fundamentalmente comités técnicos, o sea, grupos de gente especializadas en diferentes temas que se reúnen para crear congresos especializados, por ejemplo, el de fundaciones o el de empresas o el de fundaciones relacionadas con energía o estabilidad de taludes, congresos especializados, y los hay muchos. También coordina la actividad de la academia con la actividad de la industria a través de los asociados corporativos. El YMPG, que es Young Members Presidential Group, es el grupo de muchachos de hasta 35 años que forman la siguiente generación de geotecnistas en el mundo. Publico un boletín que entiendo que muchos de ustedes deben recibir en sus casillas de correo regularmente, y realiza seminarios internacionales, congresos internacionales y regionales. En Sudamérica, a mí me toca el honor de ser el vicepresidente en este mismo periodo 2017-2021, y somos 11 sociedades nacionales: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. Es una región mucho más activa como sociedad que lo que somos como realmente industria y economía a nivel mundial. O sea, tenemos una buena actividad de ingeniería geotécnica dado el tamaño de nuestra región en cuanto a peso económico en el planeta.
Si hay una filmina que quiero compartir con ustedes de la Sociedad Internacional, es la página web con que tenemos al momento. Quiero llamar vuestra atención sobre el hecho que hay 15.235 publicaciones hoy, porque esta captura de pantalla la tomé hoy. Todas estas son disponibles, están todos los congresos internacionales, desde el original de 1936 hasta el presente, todos los congresos internacionales, muchísimos congresos regionales, el último congreso de Fundaciones Profundas de Bolivia está allí, el último panamericano, muchísima información, una enorme cantidad de información. Y la siguiente cosa sobre la que quiero llamar vuestra atención es la Universidad Virtual, que es una iniciativa que comenzó como algunos webinars antes, pero ahora con la presencia de Charles Unger, se convirtió en una serie sistemática de cursos de duración bastante importante. Por ejemplo, el curso de Fundaciones Profundas tiene 4 horas de duración y está a cargo de profesionales destacadísimos de todo el mundo. Yo personalmente escucho y disfruto esos webinars que lo ayudan a uno a mantenerse actualizado y además lo ayudan a uno a repasar conceptos muy básicos, pero muy correctos y muy bien explicados. Los invito a todos a que disfruten de este contenido que está disponible para todos. Bueno, y hay otra cantidad de información sobre la cual van a descubrir cuando entren a www.issmg.org. Bien, dicho todo esto, este es el índice de mi presentación. Voy a hablar de geomecánica computacional en diseño geotécnico, y entonces voy a hablar de cuándo conviene usar geomecánica computacional, y después voy a mostrar ejemplos de secuencias constructivas, análisis de deformaciones, programas de monitoreo y determinación de umbrales de comportamiento de estructuras y mecanismos de falla. No voy a hacer una clase, pero tampoco voy a hacer una conferencia de investigación, voy a mostrar cosas de la semana pasada. No ese es el objetivo. Entiendo que tenemos una audiencia que tiene un peso significativo de estudiantes avanzados, o incluso de posgrado, y mucha gente de la práctica de la ingeniería geotécnica en Latinoamérica, y a ellos está apuntado esta conferencia. Gente muy especializada, investigadores, van a encontrar que el contenido en algunos puntos es simplemente muy simple o muy básico, pero el objetivo es tratar de alcanzar a toda la audiencia y, digamos, agregar valor de la mejor manera posible. Empiezo definiendo. ¿Qué es geomecánica computacional? Bueno, es geotecnia y mecánica computacional. ¿Y qué es mecánica computacional? La aplicación de métodos numéricos para resolver problemas de mecánicas de suelos y de rocas, con la geomecánica computacional, o de estructuras, o de cualquier otro problema que tenga la ingeniería civil. ¿Son los métodos numéricos? Son estas técnicas de resolución, básicamente de ecuaciones diferenciales, para aspectos de diseño y de análisis de obras civiles. Les muestro un ejemplo que entiendo que es familiar a todo el mundo. Imaginen que tenemos que resolver la estabilidad de una presa, y entonces, típicamente tenemos el método de Bishop y todos los demás métodos para cálculo de estabilidad de taludes, que asumen, por ejemplo, un círculo, y como tenemos un círculo y hacen más hipótesis sobre la geometría, que es un círculo, que hay fajas, que las fajas son verticales y todo esto, y asumen un material muy simple, terminan dando una fórmula en la cual el factor de seguridad es el cociente entre los momentos resistentes que se pueden calcular porque tenemos una fórmula, y los momentos desestabilizantes para los cuales también tenemos una fórmula. Este mismo problema, visto desde la geomecánica computacional, da básicamente el mismo círculo. Pero aquí los materiales pueden ser mucho más complejos, algunos drenados, otros no drenados, otros con presiones de poros en procesos de disipación por consolidación parcial. Que sea prácticamente un círculo no significa que es exactamente un círculo, no necesita serlo, y lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Y aquí se pueden simular también procedimientos constructivos, fluctuaciones de marea, un montón de complejidades que son imposibles de analizar cuando uno está obligado a usar un círculo con una geometría simple y un material simple para tener una fórmula. ¿Qué pagamos por hacer esto? Que para cada análisis resulta un número, el resultado de la cuenta, pero no hay fórmula. Así que si yo tengo este problema y cambio un poquito la pendiente del talud,
en segundos tengo el nuevo resultado. Y si yo aquí cambio un poquitito la geometría, tengo que hacer todo el problema desde cero. O sea, los métodos analíticos son simples y eficaces, pero tienen limitaciones. Los métodos numéricos son mucho más complejos. La limitación fundamental es que solo arrojan un número para cada problema que analicemos, pero tiene una amplísima variedad de posibilidades que escapan completamente a los métodos analíticos. Acá hay un libro que les recomiendo que consigan, de O'Brien 2020, Management of Advanced Geomechanical Analysis, una cosa así, el nombre de Cydia. Es un buen libro. Y tiene este gráfico, esta tablita, que nos permite saber si un modelo numérico es algo que necesitamos. ¿Necesitamos un modelo numérico para el problema que vamos a resolver? Tomado de otro libro que voy a referir más adelante, es típicamente uno usa modelos numéricos cuando la geometría o la geología son complejas, o los materiales son muy complejos, tienen un comportamiento complejo, o cuando la solución depende del estado tensional in situ, algo que típicamente no se puede tener en cuenta bien con modelos analíticos, o cuando hay que hacer el análisis inverso de un comportamiento real, construimos una obra, se asienta una determinada cantidad de una manera más o menos rara, y queremos ver por qué. Para ver por qué, típicamente uno tiene que usar modelos numéricos porque no puede ir para atrás y analizar las complejidades de una obra real con métodos numéricos. Se usa para estimar, por ejemplo, el efecto de secuencias constructivas. Voy a ver si puedo volver a hacer trabajar esto. Sí, eso es una excavación por etapas, excavación de como 30 metros de profundidad, hecha por etapas, y para cuando termine esa excavación, digamos, el comportamiento final de esa excavación es muy diferente que el que hubiera dado si lo hubiéramos analizado con una estructura de contención simple. Nos permite estimar deformaciones inducidas por nuestros procedimientos constructivos, los mecanismos de falla y establecer umbrales de monitoreo. Como dije, de estas cosas voy a mostrar ejemplos. Y volviendo a esta tabla, para tener una idea si necesitamos un modelo numérico, veamos si tenemos bajas consecuencias de nuestro análisis, si es relativamente poco importante o alta, y, por ejemplo, si hay potencial para hacer economía, o si el impacto de las diferentes secuencias de construcción es importante. Con cualquier sí que tengamos, está recomendado hoy usar modelos numéricos. Esta tabla es de 2020, o sea, de este año. En el año 2000 no se hubiera escrito todo esto. Por ejemplo, no hubiéramos recomendado modelos numéricos para economías adicionales. Esto está reflejando el estado de hoy de la popularidad de los modelos numéricos en geotecnia. Esta otra tabla, básicamente lo mismo. Esto es un videíto, se va a ir moviendo y esta presa va a licuar mientras yo hablo. Y nos permite saber cuándo tenemos, no conviene, sino tenemos que hacer modelos numéricos. Si los resultados son críticos, por ejemplo, en un análisis de licuación de una presa, necesitamos establecer los riesgos y umbrales de una licuación por acción sísmica, esto no tiene solución analítica y si lo queremos saber necesitamos hacer modelos numéricos. Y los modelos numéricos se hacen críticos si hay experiencia y antecedentes para su uso. Por ejemplo, hoy en las normas para diseño de túneles, los modelos numéricos son obligatorios, no se pueden reemplazar por cálculos analíticos. Para problemas de deformación de empresas también. Para problemas de estabilidad de empresas, no. Todavía se admiten métodos de equilibrio límite, pero para problemas de deformación se requieren modelos numéricos. Y hay casos como este que se ve aquí, una tabla estaca con carga estática, en la cual un modelo numérico puede ayudar, cuánto es la distancia óptima del tensor, cuál es la secuencia de excavación, pero en principio si lo hacemos analíticamente vamos a llegar más o menos al mismo diseño. O sea, no hay ahí una necesidad crítica e imperiosa de utilizar un modelo numérico. Se puede usar, es informativo, pero no es crítico como en este caso. Bien. Este también es un videíto, el de abajo a la derecha. Esta filmina pretende mostrar cuál es el grado de complejidad que tenemos que emplear en cada caso. Conceptualmente, uno hace el modelo numérico más simple que responde la pregunta que tenemos. Pero no más simple que ese. O sea,
Si tenemos un túnel y queremos saber cuáles son las necesidades estructurales de su sostenimiento, momentos flexores, esfuerzos normales en el hormigón que uno coloca en un túnel, en el concreto. Típicamente un modelo que tenga en cuenta resortes y estructuras y que el suelo sea carga. No es bueno, no es muy bueno, es cierto, pero para los esfuerzos axiles y momentos flexores anda suficientemente bien, no se necesita más para los esfuerzos axiles y momentos flexores. Queremos hacer un problema de estabilidad global, acá mostré como ejemplo una estabilidad de un talud, es probable que un modelo de plasticidad perfecta, simplemente un modelo de Mohr-Coulomb, en el cual los parámetros son muy pocos, básicamente cohesión, fricción y ángulo de dilatancia son los parámetros relevantes, es probable que eso sea suficiente. Tenemos aquí una estructura portuaria en la que ya hay materiales que interactúan, una secuencia constructiva, primero ponemos pilotes, después algunas tablestacas, arriba hacemos una estructura de muelle, después cambia la cota del agua o dragamos al pie del muelle. Ahí ya hace falta modelos un poco más complejos, este modelo es significativamente más complejo que este, para empezar es tridimensional en vez de bidimensional. Y después, más hacia la derecha, si necesitamos conocer desplazamientos globales o interacción entre la estructura nueva y las estructuras existentes, entonces los modelos se ponen significativamente más complejos. En este videito que voy a volver a pasar ahora, aquí están las fundaciones de una autopista, y aquí hay una caverna enorme de 20 metros de ancho que se va a construir prácticamente tangente a algunos de los pilotes de la autopista, de manera que aquí tenemos un caso en el que se está viendo la secuencia constructiva de una caverna y también su impacto sobre la estructura existente adyacente, que es la estructura de la autopista. Bien, eso es una introducción a cuándo conviene usar geomecánica computacional, y ahora vamos a pasar a discutir cuando, digamos, aplicamos esto para efectos de secuencia constructiva. Y quiero empezar por algo muy simple, es un ejercicio que presento siempre en clase, y es este. Tenemos una viga apoyada en 3 apoyos, la viga es continua. Si nosotros a esta viga le ponemos 2 cargas concentradas al medio de cada una de las 2 luces, aquí tenemos un momento en el apoyo Q, que es igual a P por L sobre 8, o 12 PL sobre 64, o una cosa así. 64 sobre 12, 64, no es 8. Bueno, tenemos un momento en el medio en el apoyo este. Si esta misma viga es en realidad un puente, y primero construimos una mitad y aplicamos la carga, y después construimos la segunda mitad y aplicamos la carga, esto es puramente una viga, puramente elástico lineal, aquí no hay ninguna complejidad del material. Este estado final y este estado final tienen la misma forma, los mismos materiales y la misma carga. Nos preguntamos, ¿el momento flexor en el apoyo es el mismo? ¿El momento flexor en el tramo es el mismo? En este caso no voy a pedir que hagan el ejercicio, se los entrego resuelto. Y les muestro que no. El momento flexor en el apoyo con esta secuencia es la mitad del que corresponde a una viga construida en una sola etapa. Y el momento del tramo crece. Ahora, estamos diciendo que una viga, que es mucho más simple que una estructura geotécnica, elástica y lineal, con sección constante, todas las cosas, lo más simple que podemos imaginar para una viga, ya depende de la secuencia constructiva, las solicitaciones y por lo tanto las necesidades estructurales de la viga. Esto lo saben todos los ingenieros estructurales que hacen puentes, es de la práctica, y sin embargo cuando estamos diseñando excavaciones, es muy común ver la altura total de la excavación y la forma final. Entonces es muy común ver que uno diseña una excavación y solo se preocupa por donde está puesto el láser ahora, abajo a la derecha. Sin embargo, en los problemas geotécnicos, además de los cambios de geometría que generan esta dependencia de las etapas, ocurre que los suelos tienen un comportamiento no lineal. Comportamiento no lineal quiere decir que no es cierto que el doble de tensión significa el doble de deformación, sino otro número. Y por lo tanto, a la secuencia constructiva se le agrega el efecto
de que no se puede aplicar superposición de efectos. Voy para atrás. Uno podría tentarse aquí a calcular este problema como la primera carga con esta viga más la segunda geometría con esta carga únicamente y sumar los dos. Eso sería correcto en este caso porque la geometría cambia, pero los materiales tienen comportamiento elástico lineal. Eso tampoco vale acá. Entonces, aquí hay que hacer todas las etapas para poder conocer la condición final. Por ejemplo, en problemas de mecánica de rocas, acá de arriba para abajo parecen todas iguales los dibujos, pero corresponden a diferentes etapas de explotación de una mina subterránea. Este es un ejemplo de Uruguay, pero bueno, aplica cualquier mina subterránea. Y aún usando un modelo muy simple, elástico y lineal, como el elástico y lineal como el material de la viga que acabo de presentar, se pueden obtener estimaciones muy realistas de las distribuciones de tensiones finales en el macizo rocoso para una mina subterránea, que es un problema muy complejo. Y solamente se puede hacer esto si se simula la secuencia constructiva. Si uno solamente dibuja el estado final, entonces la distribución de tensiones puede ser muy diferente a la que se obtiene cuando se avanza por etapas. Bien. Aquí es el mismo videito de hoy y está también en vista plana para que se vea un detalle que quiero mencionar. Hablamos aquí de la secuencia constructiva aplicada a excavaciones subterráneas, en las cuales uno puede hacer modelos bidimensionales, que le dan buenas definiciones de solicitaciones en la estructura, o tridimensionales, como es este y este, que es el mismo modelo con dos vistas diferentes. ¿Por qué haríamos un modelo tridimensional? Bueno, para poder evaluar la seguridad en el frente de excavación, los tres dibujitos chiquitos estos, muestran que estamos evaluando cuál es el riesgo de que se nos caiga el frente del túnel cuando estamos construyendo, algo que claramente no podemos ver aquí, porque en un modelo 2D no hay frente. Este dibujo, a esta parte blanca, no tiene ningún material ni ninguna información. Y entonces, ¿para qué sirve el modelo 2D si voy a hacer un modelo 3D? Bueno, para eso voy a volver a pasar esta, y les pido que presten atención aquí a cómo va hundiéndose, pero después se va estabilizando y va quedando una superficie horizontal. Entonces, acaba de correr el modelo y tengo una zona en el frente donde el comportamiento es tridimensional y hay que analizarlo con modelos tridimensionales. Pero hay una amplia zona acá atrás. Lo que tenemos es esencialmente un modelo de deformación plana, que quiere decir que cualquier sección por acá tiene esencialmente el mismo comportamiento esta que esta que esta. Y es aquí donde un modelo bidimensional nos agrega valor. Nos permite estimar los asentamientos en superficie, nos permite estimar las solicitaciones estructurales, y como es un modelo muchísimo más barato y rápido de ejecutar, nos permite hacer análisis de sensibilidad, cambiando, por ejemplo, la rigidez de los materiales, su resistencia y otros parámetros. Bien. Esto es el efecto de secuencia constructiva. Voy ahora a analizar un problema de deformaciones. Entonces, por ejemplo, veamos este problema de una fundación, que era una fundación de un reactor nuclear que se construyó, está construido aquí en la ciudad de Buenos Aires, y es una estructura enormemente pesada que genera un estado de tensiones en el terreno que llega hasta una cierta profundidad, donde hay arcillas de 12 millones de años, pero normalmente consolidadas, que porque están viejas tienen un umbral de preconsolidación, pero muy chico. Entonces, aquí tenemos, arriba lo muestro, un enorme edificio de un reactor nuclear, y al lado, que apenas se ve, un edificio larguísimo, pero muy liviano, que básicamente solo tiene un caño adentro, y ese caño es una guía de neutrones. O sea, esto funciona como un acelerador y arrojan, digamos, un haz de neutrones que sirve para investigación científica. Esto está construido. Ahora, imagínense este
caño largo con la guía de neutrones, no le podemos estar permitiendo asentamientos diferenciales, ni que se incline, ni que se curve, obviamente. Entonces, la construcción simultánea de un edificio muy pesado con un edificio liviano adyacente sobre unas potenciales arcillas normalmente consolidadas, no son potenciales, unas arcillas normalmente consolidadas que potencialmente podrían entrar en compresión primaria, son un problema geotécnico formidable. Mientras yo hablé, abajo se me escapó, a ver si lo puedo reiniciar a mientras yo hablé, abajo se me escapó un video que muestra la secuencia, digamos, de la modelización, con algunos detalles. Entonces ahí ustedes van a ver detalles de la malla, están dibujadas cada tabique, cada espesamiento de cambio de espesor en la platea y la secuencia constructiva, porque ocurre que entonces toda esta cosa tiene una deformación un poco como un plato, a pesar que la estructura es enormemente rígida. Ahora lo que van a ver es cómo genera un bulbo de tensiones allá abajo. Lo azul es ¿cómo es? Arcilla, esta miocénica que tantos problemas puede traernos, está por acá abajo, y este es el estado de tensiones inducido. Y entonces, bueno, esta cosa termina también permitiéndonos estimar cómo son las deformaciones en la platea, que creo que va a ser lo que vamos a ver ahora. Esas son las deformaciones en la platea. El modelo estructural con resortes no puede prever esta concentración de deformaciones en el centro de la platea, y entonces el modelo estructural no puede prever lo que ahí se ve, que son concentraciones de momentos flexores y de esfuerzos de corte que ocurren por la deformación adicional que tiene la platea por arcillas que están a 50 metros de profundidad. Ningún modelo estructural puede ver esto. Este es un caso en el cual controlar deformaciones y analizar deformaciones requiere un modelo numérico. Dejando veamos el caso, por ejemplo, de esta excavación, una excavación profunda en la ciudad de Buenos Aires, 20 metros de profundidad, y a 4 metros del frente estaba una caverna de subterráneo, una estación de subterráneo de metro de la ciudad de Buenos Aires. Eso exigió la colocación de unos pilotes que se ven acá abajo en la foto, se ven también los hombrecitos en el fondo de la excavación, y se ve el pilote es este, que aparece acá, y se ve también estos anclajes muy inclinados para errarle a la caverna. Y esos son los anclajes que se ven aquí, aquí y aquí. Muy bien. Siguiendo, esa misma excavación en otra de las caras, pueden ver cómo se ve un modelo numérico de este tipo de cosas, en el cual se analizan todas las etapas de excavación y se obtienen, por ejemplo, los momentos flexores en el tabique para la condición final. Esta forma del diagrama de momentos flexores es completamente diferente que la que obtendríamos aplicando cualquier diagrama de empuje o diagrama de cargas, y está completamente asociada al procedimiento constructivo que hayamos empleado. Como comentario, estas 3 fundaciones pertenecen al vecino, y estas 2 fundaciones pertenecen al vecino de atrás. O sea, los anclajes que hemos puesto en este caso atravesaban todo el terreno del primer vecino y todo el terreno del segundo vecino para esta pared. Este era un edificio de 11 pisos para el cual estimamos que los asentamientos verticales iban a estar entre 15 y 25 milímetros, los asentamientos horizontales entre 12 y 16 milímetros. Con el estado de la industria hoy, hacer una excavación de 20 metros de profundidad al lado de un edificio de 11 pisos, sin modelos numéricos, está ya en el borde de lo que no es aceptable. También para obras subterráneas, aquí tenemos un ejemplo de una caverna tiene 20 y pico de metros de ancho, acá no está dibujado, 17 metros de altura y solo 8 metros de tapada. Y aquí es central establecer cuántos son los asentamientos en el eje de la caverna y a los costados, porque esta caverna corre por debajo de vías férreas. O sea, tenemos una parrilla de vías férreas en superficie, en las cuales va a haber obviamente deformaciones, inclinaciones, y tenemos que estimar si eso puede sacar de servicio y requerir mantenimiento en las vías. Por último, como ejemplo, les muestro las presas,
Entonces acá lo que se ven ahí son dos videitos, dos vistas del mismo modelo, de una presa durante su construcción. Esta presa está creciendo, es una presa de agua y relaves, y mientras ella crece yo les puedo describir lo que estamos midiendo. Para cada etapa podemos medir el asentamiento inducido por esa etapa, y por supuesto, compuesto por el asentamiento de la propia capa que acabamos de agregar, más el asentamiento de todo lo que ya está construido más abajo y que se ve en este esquema acá, y que porque ya existe, se asienta por el peso de lo nuevo. Como consecuencia de eso, lo que obtenemos es la distribución de asentamientos con la altura de la presa, y vemos que el asentamiento máximo ocurre aproximadamente en la mitad de la altura, coincidente con lo que se conoce por la experiencia y lo que está reportado en la bibliografía. Este dibujo que está acá es relativamente complejo para verlo, pero básicamente lo que es esto. Cuando hemos construido hasta esta etapa, tenemos este asentamiento en esas dos capas, y arriba no tenemos nada, es la curva azul. Cuando construimos hasta esta etapa, ya es la curva celeste, y el punto este, que era lo que se había asentado la primera capa, esa primera capa ahora se asienta hasta aquí, y la segunda capa se asienta hasta acá arriba. Y para cuando terminamos la construcción, la primera capa, la de abajo, se asentó hasta aquí, la segunda capa se asentó por aquí, esta es la cuarta, esta es la sexta, y la última capa se asienta allí arriba. Este cálculo se puede hacer a mano, pero asumiendo materiales elásticos, asumiendo una serie de simplificaciones que, por ejemplo, no tienen en cuenta la consolidación parcial, elevación y disipación parcial de presiones de poros, y comportamiento de compresión diferida, por ejemplo, si hay algo de consolidación secundaria en el proceso, no puede ser tenido en cuenta en cálculos analíticos, en cambio un modelo numérico lo incorpora con relativa facilidad. Pasemos ahora a hablar de dos temas en los que me explayo un poquito más: umbrales de programas de monitoreo y mecanismos de falla. Empecemos con un ejemplo para mostrar un umbral para un programa de monitoreo. Y para eso les voy a presentar un túnel TBM que se construyó, está terminándose de construir, debajo del Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires, para descarga de efluentes. Es un túnel compuesto por anillos, dovelas, anillos premoldeados, está totalmente rodeado por arenas densas, y digamos, así fue analizado y fue calculado. En alguna cierta progresiva durante la construcción, por razones que por tiempo no voy a describir, se encontró que el túnel quedó embebido en arcillas de alta plasticidad. Ahora, cuando uno diseña un túnel y estima las solicitaciones y las deformaciones de una sección, que te cambien arenas densas por arcillas de alta plasticidad es un verdadero problema. Y bueno, aquí lo que tocaba era saber qué impacto iba a tener esto en la operación del túnel, porque el túnel, al estar formado por dovelas, depende de la compresión exterior del suelo para poder soportar la presión interior del agua, porque el agua entra por acá, corre por adentro y sale adentro del río. Quiere decir que la presión del agua dentro del túnel es mayor que la presión del agua afuera, porque si no, el agua no fluiría y no saldría al río. Y la pregunta ¿es mayor que la presión del agua? Sin duda, pero ¿es mayor que la presión del agua y que la presión de tierras? En ese caso, las dovelas quedan en tracción y pueden abrirse y podemos tener fuga de agua. Para esto, se hizo un análisis estocástico, variando los parámetros que controlan el comportamiento de la interacción entre el túnel y el terreno: ángulo de fricción interna, rigidez a baja deformación, rigidez en descarga y en primera carga, resistencia del hormigón de las dovelas y cota de agua en el río. Todo eso como variables aleatorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 a la 6, 64 permutaciones para usar Point Estimate Method y estimar riesgo de mal comportamiento. Así que empezamos con un modelo 3D en el cual se usan los parámetros medios. Voy a ir para atrás. Entonces, el ángulo de fricción interna, imaginemos que fuera 35 más menos 3. Bueno, este modelo 3D tiene el valor medio del ángulo de fricción interna, 35 en ese ejemplo, y con eso, con ese modelo 3D que es caro y no se puede usar para hacer muchas permutaciones, se pueden hacer 64 modelos 3D, caro. Entonces, con ese modelo 3D
se calculó un valor medio para el asentamiento de la clave y para la compresión en la corona del túnel. Como pueden ver, el modelo 3D no arroja resultados uniformes. Cuando uno está avanzando, construyendo, la dovela nueva cambia el comportamiento del anterior de una manera que no es uniforme, de manera que aquí tenemos picos y valles en las tensiones que ocurren sobre las dovelas y existen en la realidad, y también picos y valles en cuanto a el desplazamiento impuesto en la clave del túnel. Bueno, pero tenemos un valor medio aquí, que es una tensión, la tenemos que leer sobre la izquierda, y un valor medio para el desplazamiento que lo tenemos que ver sobre la derecha. Con él, voy para atrás, y usando estas 64 permutaciones de parámetros, hicimos 64 modelos 2D, con las 64 permutaciones de parámetros. Y entramos por horizontal con el asentamiento inducido calculado por el túnel en el modelo 3D, y entonces tenemos el rango del parámetro de conversión. Esto es muy técnico, no voy a entrar en él, el rango del parámetro de conversión de 3D a 2D. Y también podemos entrar en horizontal con la presión media y tenemos un rango mucho más angosto del parámetro de conversión de 3D a 2D. ¿Para qué hacemos esto? Porque ahora que conocemos el rango de incertidumbre de este parámetro de corrección, podemos jugar. Tenemos el anillo medido, hay strain gauges, se pueden conocer las solicitaciones y las deformaciones del anillo, seguimos adelante, y se puede hacer entonces un análisis inverso, y usar el programa de monitoreo. Y aquí ven, por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí y aquí, los esfuerzos normales, cuando uno desarrolla el redondel y lo abre para formar una línea, ¿ok? O sea que este punto y este extremo son el mismo punto, esto está desarrollado, es un círculo desarrollado. Noten que no pudimos. Acá tenemos variaciones importantes de los esfuerzos normales, y los modelos predicen un esfuerzo normal mucho más uniforme. No pudimos mejorar esto. Para los momentos flexores, estos son los valores medidos, los que están acá. Los momentos flexores sí fueron razonablemente bien, digamos, estimados. ¿Para qué nos sirve esto? Hemos construido el túnel, hemos pasado por la sección, hemos puesto los sistemas de monitoreo, hacemos un modelo que nos permite calibrar el modelo para que el modelo se porte lo más parecido posible a lo que se observó en la realidad. ¿Para qué? Porque después, cuando el túnel esté construido, inundado y con agua a presión, no vamos a poder ir a medir. Y tampoco vamos a poder tomar ninguna acción correctiva si los pernos entran en tracción. Así que con la calibración en etapa de construcción, se puede hacer una predicción en etapa de operación. Calibrado el modelo para todo el rango de parámetros, ahora lo que se puede hacer es ponerle presión interior al túnel y ver cómo cambian los esfuerzos normales y los momentos flexores. Tenemos un rango grande de cambio de esfuerzos normales porque está muy influido por la rigidez del terreno, que puede ser de muy alta a mucho más baja porque estamos haciendo variar todos los parámetros de rigidez. Y también estamos haciendo variar el parámetro de conversión de 3D a 2D dentro de un valor relativamente grande. Así que los esfuerzos normales tienen una incertidumbre relativamente grande, los momentos flexores una incertidumbre mucho más chica. Con estos dos valores de distribución de probabilidad de un dado esfuerzo normal y un dado momento flexor, podemos, por ejemplo, calcular la probabilidad de falla de los pernos, o sea, de que los pernos entren en tracción y que la tracción sea tal que el perno se rompa. Ese es el resultado de esta cuenta. Entonces, vamos a repasar rápidamente. Un modelo 3D para los valores medios, con él calibramos el rango de incertidumbre de la conversión de 3D a 2D, y 64 modelos 2D con todas las variaciones de los parámetros de entrada que nos permitieron calcular la probabilidad de falla de los pernos a tracción. Por aquí está mi celular haciendo ruido.
Ahí. Bien. ¿Qué nos dio? 8 por 10 a la menos 6. ¿Y qué significa eso? Bueno, lo podemos poner acá. Es más o menos la probabilidad de que se caiga un avión. Más o menos. Estamos hablando de, entonces, que el diseño es aceptable, pasa, pero pasa después de un análisis que no se puede reemplazar con estimaciones, con reuniones de expertos. ¿No? Este tipo de análisis así no se puede hacer de otra manera que utilizando todas las herramientas numéricas y de una manera que es muy intensa. Voy ahora a el último de los temas que tengo por delante. Entiendo que voy bien de tiempo, no fantásticamente bien de tiempo, porque tenía que ocupar unos 45 minutos y debo llevar unos 40, pero voy más o menos bien. Y voy a mostrarles el problema de un análisis de falla y de un refuerzo mediante un problema de un túnel muy raro, muy lindo problema, muy atípico, un túnel en la ciudad de Córdoba, acá también en Argentina. Entonces, les quiero contar. Aquí esto que se ve acá como una obra, no había nada, era todo pasto, y aquí había una rotonda con un túnel que pasaba por aquí y otro túnel, una cosa por el estilo que pasaba por acá. Y antes de construir esas estructuras, se habían construido unos pilotes y se habían puesto unas vigas pretensadas, enterradas, abajo de todo eso, porque algún día se iba a construir esta estructura, con esta excavación hasta este nivel, y van a pasar por aquí unos automóviles. Pasaron 30 años, 40 años, con eso enterrado ahí, y se decidió hacer la obra. Y cuando se decidió hacer la obra, decidieron que iban a poner unos conductos grandes aquí para evacuar aguas pluviales, aprovechando la obra, y además, porque esto está en curva, decidieron ponerle un peralte, así le decimos nosotros, imagino que ustedes también, una inclinación a la calzada. ¿Qué quiere decir que hay inclinación a la calzada? Que este pilote queda mucho más largo, expuesto, que lo que estaba originalmente previsto, y que todo este suelo que iba a estar resistiendo las cargas iba a ser parcialmente afectado por estos conductos. Y bueno, si uno se da cuenta siempre, no, esto no va, hay que reforzar la estructura para poder hacerla. Bueno, hubo un montón de discusiones, y otra vez, aprovechando el tiempo, no voy a contar los pasos intermedios, salto directamente a lo que se decidió hacer. Se decidió incorporar un muro de hormigón proyectado con mucha armadura para mejorar la capacidad de flexión de los pilotes. Se decidió aquí hacer una zapata y aquí en el medio una losa central, un solado central que actúe como zapata para complementar la capacidad de carga de los pilotes, que quedaba muy comprometida por los conductos. Y bueno, digamos, decidió vincular todo para que los esfuerzos de este lado pasen por aquí, crucen y vayan del otro lado. Les muestro algunas fotos de la obra, que ya se hizo. Entonces, ahí tienen una excavación hasta una pequeña profundidad, la que podían tolerar. Lo que se ve acá son las vigas premoldeadas, pretensadas, que tenían 40 años ahí enterradas, estaban impecables. Los pilotes de aquel entonces, que aquí se ve la obra que va de un lado al otro, solo 3,5 metros de profundidad. Y después, poquito por poquito, se reforzaron los muros laterales en esa pequeña profundidad para ya tener todos los pilotes unidos con una estructura, y se fue excavando la segunda mitad del problema, o sea, desde aquí hasta abajo, aquí, pero solo en anchos de unos 4 metros. Se avanza 4 metros y se refuerza. Se avanza 4 metros y se refuerza. Con hormigón proyectado y armaduras. Después se hormigonó las losas, o sea, los planos horizontales que constituyen las zapatas que reemplazan a la falta de capacidad que le queda a los pilotes, y todo esto antes de ir a la siguiente etapa, se repite una y otra vez, hasta que al final se terminan construyendo los conductos al final de todos. O sea, voy para atrás. Primero estos son los dos pilotes centrales. Primero se pone esta zapata que los une, y después se excava el conducto acá abajo. No al revés, no al revés. Bueno, eso es lo que se hizo. Fue como se analizó. Acá tienen el análisis de las diferentes etapas constructivas
con digamos, los cálculos de seguridad, y puede verse que el momento crítico es cuando estamos construyendo los conductos y antes que hayamos terminado de construir la losa de fondo. Este análisis, los números que dicen SSR, son factores de seguridad calculados por métodos numéricos. Esta es una validación del diseño que se hizo con un modelo bidimensional, pero esto no permite validar la secuencia constructiva. Precisamente no permite decir que 4 metros de apertura son razonables para el problema. Uno puede decir, bueno, base mi experiencia, adopto 4 metros, pero con el estado de la tecnología actual, esa podría no ser una respuesta aceptable. Abajo a la derecha están viendo la secuencia constructiva en 3D con los avances de 4 metros. De modelizada todas las etapas constructivas en 3D, se obtiene una distribución de desplazamientos. Entonces, se va viendo acá a la izquierda, abajo, cómo vamos avanzando y cómo se van produciendo asentamientos que son muy pequeños. En 2D predijimos 16 milímetros y en 3D 14, o sea, la convergencia es completa. También se reproduce el mecanismo de falla entre 2D y 3D, o sea, se valida que el análisis de seguridad de diseño es aplicable, pero ahora vienen las solicitaciones estructurales que se van desarrollando en los pilotes y en las estructuras agregadas a medida que voy progresando con la excavación. Y es esto lo que nos permite saber que avanzando de a 4 metros y con los refuerzos previstos, se pudo básicamente diseñar un refuerzo que permitió ejecutar la obra está terminada, los autos están pasando, y los desplazamientos fueron efectivamente del orden de los 10-15 milímetros, o sea, imperceptible para todo lo que había arriba. Quedan solamente 3 o 4 filminas, quedan 2 filminas, esta que muestra una foto fea, es la única que encontré, que muestra la obra vista aérea de la obra durante su construcción, y se pueden dar cuenta el enorme lío que es todo esto. Y saben que hicimos todo esto porque aquí está la mujer urbana, de la que no le hablé. La mujer urbana es una escultura de chapa que pesa 10 o 15 toneladas y está puesta ahí sobre un pedestal con 20 bulones. Con cualquier grúa hubiéramos podido sacar los 20 bulones, sacar la urbana, la ponemos a un costado, excavamos todo esto y hacemos la obra rápidamente y con mucho menos costo. Pero no se podía tocar a la mujer urbana, es un ícono de la ciudad de Córdoba, y ahí se quedó la mujer urbana, los autos pasando por la rotonda de arriba y nosotros haciendo esta obra desde abajo. Otro ejemplo de cómo más herramientas de análisis y diseño, como las que estoy presentando, permiten una aproximación a una obra que de otra manera hubiera sido imposible. Hace 40 años, sin discutir, se hubiera sacado la estatua, se hubiera excavado todo y se hubiera hecho la obra completa a cielo abierto. Bien, mi última filmina y a modo de cierre. El estado de hoy de la geomecánica computacional es intermedio, está desplazando progresivamente a los métodos analíticos en geotecnia, como ya ocurrió en ingeniería estructural. Hoy es muy difícil, si no es imposible encontrar un edificio de 8 o 10 pisos que esté calculado a mano. O sea, con una planilla Excel, ni siquiera con una planilla Excel. Todos están calculados con programas de cálculos que básicamente aplican métodos numéricos. En geomecánica computacional, en geotecnia, esto está progresivamente siendo también así. Estamos muy lejos. Los métodos analíticos tienen mucho valor y yo los uso todos los días, pero la realidad es que cuando uno desarrolla habilidad con los métodos numéricos, muchas veces es más fácil hacer una malla y calcular una tabla estaca que hacer todas las corridas y análisis que requiere un procedimiento analítico. Hoy, los métodos numéricos en los problemas más simples permiten optimizaciones de costos, por lo menos. Y en los problemas más complejos, es la única herramienta aceptada por la industria. Usted no puede hacer un procedimiento constructivo de un túnel sin métodos numéricos, y usted no puede hacer un análisis de licuación de una presa de relaves de Jales sin aplicación de métodos numéricos. Una recomendación para usar la geomecánica computacional no alcanza con haber hecho muchos años geotecnia clásica. Es necesaria una buena educación en los fundamentos matemáticos de la geotecnia y en los fundamentos matemáticos de los métodos numéricos.
hay mucho material disponible y nosotros hemos estado dictando un curso de geotecnia numérica que está disponible en YouTube. Hay como 70, 80 horas de grabación disponibles. Hay dos canales, uno donde subimos las cosas el año pasado y lo van a encontrar enseguida, y el otro, si buscan FIUBA Geotecnia, van a tener el último curso que se dictó hace solo 3, 4 meses. Terminamos de dictar. Bueno, esta es mi última filmina, les agradezco muchísimo el tiempo, espero haber estado dentro del rango de horario y quedo abierto a consultas, comentarios de toda la audiencia. Muchas gracias, Alejo. Como siempre es muy interesante y muy motivante el escucharte, el tener tu participación. Tenemos unas consultas, no sé si logras ver directamente en la base, dice preguntas y respuestas, en la base de la ventana, a la izquierda de compartir pantalla. Si no logras verlas, yo te transmito las preguntas. Déjame intentarlo, el problema es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque cuando no, ya sé que fracaso. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno comparte pantalla, la pantalla dice, you are screen sharing, y ahí no ves nada, no ves nada. Tengo que dejar de compartir pantalla para poder mirar las preguntas. Y si no comparto pantalla, no puedo mostrar la filmina de la respuesta. Así que mejor me las lees y yo la respondo. ¿Puede ser? Perfecto. Mira, tenemos 10 consultas. Te voy a leer en el orden en el que han aparecido. Dice, la primera es del ingeniero Miguel Morales. Para el diseño de un túnel en terrenos blandos y poca cobertura de 10 a 50 metros, ¿qué condiciones definiría en un modelo numérico? Blandos, voy a contestar 2 veces. Blandos, muy blandos, y blandos, blandos. Blandos, muy blandos, usted va a hacer un túnel con una tunelera. Digamos, no, si los suelos son muy blandos, hoy es muy difícil justificar un túnel de frente abierto, son carísimos, hay que hacer presurización o hay que hacer que congelar suelos o inyectar cemento. Así que típicamente muy blandos, tunelera. En un túnel de tunelera tiene una interacción interesante con el terreno del suelo blando porque los cambios de los estados tensionales inician consolidación en las arcillas en los suelos blandos y esa consolidación produce deformaciones diferidas, de manera que si usted va a hacer un modelo en suelos muy blandos, tiene que hacer un modelo en el cual incorpore compresión edométrica, deformación diferida, consolidación. La permeabilidad del suelo es parte de su problema. Cuando los suelos no son tan blandos y la compresión edométrica, la consolidación es poco probable o no es un riesgo, entonces es probable que un modelo de plasticidad con endurecimiento, no Morculón no le sirve para eso, pero un modelo de plasticidad con endurecimiento, en el cual se reproduzca de alguna manera la curva tensión de formación del terreno para ese nivel de tensiones, para esa presión de confinamiento, cualquier modelo de ese tipo tendría que ser razonablemente adecuado para estimar deformaciones y solicitaciones estructurales. Si el suelo es tan blando como para necesitar esto y no poder usar simplemente Morculón, si el suelo es blando, entonces no le recomiendo que use métodos de resortes. Solamente use métodos de resortes si los suelos son competentes, duros, que queden en rango elástico, claramente en rango elástico, durante toda la excavación del túnel, que creo que no es la pregunta, o en rocas. Pero digamos, si los suelos son suficientemente blandos como para que se justifique considerar la curva de tensión de formación del terreno como la que está en pantalla, entonces mi recomendación es que use modelos de plasticidad con endurecimiento. Y si es más blando que eso, y el túnel es TBM, es probable que tenga que tener en cuenta la generación y disipación parcial de presiones neutras, de presiones de poro durante la construcción. Alejo. Otra pregunta del ingeniero Luis Sandy dice, para realizar estos modelos numéricos, ¿utiliza un clúster? No hace falta. Nosotros tenemos computadores comunes, mi computadora es una notebook. En una notebook, un modelo 3D de estos corre
6, 8 horas. Nosotros consumimos máquinas, estas Microsoft Azure, muy interesantes, muy interesantes. Son máquinas son máquinas virtuales que Microsoft te ofrece por 15 centavos de dólar por hora, y uno puede perfectamente montar el software ahí arriba y lo corre, y ahí uno, depende de lo que paga, puede tener desde una computadora modesta hasta un supercomputador. Ya no va a costar 15 centavos la hora, pero llega un supercomputador. Y haciendo pruebas, hemos aprendido que una computadora 10 veces más cara no sé es 2 veces más rápida. Es 2 veces más rápida. No sé. Por 10 veces más cara. Un tecito. Típicamente, alguien que nos pide un modelo tridimensional de un túnel puede esperar 3 o 4 días, de manera que nunca necesitamos clúster de computadora. A lo máximo, una máquina relativamente cara de Microsoft Azure. Es una máquina virtual en la nube de Microsoft. Gracias, Alejo. Una pregunta del ingeniero Waldo Kisbert dice, en un afloramiento rocoso diaclasado en 3 direcciones, formando cuyas, 1. Considero geología compleja. 2. ¿Es posible aplicar el método computacional? Sí es posible, no lo introduje. Hay modelos computacionales, modelos constitutivos, o sea, relación de extensión de formación dentro de la mecánica del continuo, que tienen razonablemente en cuenta la anisotropía del material. Entonces, si usted tiene un túnel así y la distancia entre diaclasas es así, si tiene esto y el túnel corta toda la familia varias veces, es probable que un modelo continuo anisotrópico equivalente funcione. Ahora, si usted, voy a tratar de borrar todo si usted tiene un túnel y entonces tiene esto, algo así, solamente esto, entonces es bastante probable, necesito hacer otra, es bastante probable que eso no lo pueda modelizar razonablemente bien con un modelo de mecánica del continuo. También hay software de geomecánica computacional para modelos de bloques, como el que estoy describiendo ahora, que describirían la inestabilidad de este bloque en particular, pero ya no sería un problema de tensiones y deformaciones en el medio continuo, pero están disponibles y sí, son muy útiles. El problema en esos modelos es que la posición, orientación y espaciamiento de las discontinuidades se conoce con muy poca precisión. De manera que para hacer un análisis realista hay que otra vez hacer una gran cantidad de permutaciones y establecer un diseño relativamente robusto que se pueda adaptar a medida que vamos avanzando en la excavación. O sea, esto puede validar un patrón de pernos y una longitud de pernos, pero es bastante probable que, como toda la vida en ingeniería subterránea de rocas, cuando uno va avanzando, si encuentra condiciones geotécnicas más pobres, tenga que aumentar la densidad de los pernos, y no hay ningún modelo numérico que te vaya a salvar de eso, y no hay ninguna manera con modelos numéricos de achicar esa incertidumbre, que es una incertidumbre geológica. No es una incertidumbre, no es una incertidumbre de la limitación de la herramienta de cálculo, sino es una incertidumbre dada por la limitación de los datos de entrada. Por supuesto, la herramienta de cálculo, por sofisticada que sea, no resuelve limitaciones de los datos de entrada. Gracias, Alejo. Karen Calderón pregunta, usualmente, ¿qué desplazamiento horizontal se considera aceptable cuando hay un edificio al lado de la excavación que se realice? Es muy difícil contestar. En la ciudad de Buenos Aires, que tenemos la fortuna de tener unos suelos excelentes, 15 y 25 milímetros, 30 milímetros y la gente ya hace reuniones. Y alguna puerta de algún baño no abre bien, o se forma alguna fisurita en alguna ventana. Si hay algún mexicano escuchando y oye 30 milímetros en vez de 30 centímetros, se larga a reír. No tienen la suerte, entonces cualquier movimiento menos del tamaño de 20, 30 centímetros para ellos no es nada, para nosotros 30 milímetros en la ciudad de Buenos Aires. O sea, no hay un número, hay valores tolerados en diferentes sociedades. Incluso en diferentes ciudades dentro del mismo país. Entonces, si uno está en zonas de suelo muy blandos, sabe que cualquier construcción va a mover todo lo que hay alrededor. Ya solo los edificios tienen alguna resiliencia adicional cuando están sobre suelos muy blandos, y eso también pasa en Bogotá. Así que no tengo una respuesta universal, eso depende mucho de las prácticas locales. En la ciudad de Buenos Aires, 25 o 30 milímetros que se mueva y ya te piden que ponga más anclaje porque eso ya es mucho.
Perfecto, gracias. Willy Echalar dice, ¿qué software se usa para la modelización y qué tipo de elementos finitos son? Bueno, hay mucho software. Yo soy, digamos, usuario de hace muchísimos años del software Flaxis, holandés. Hay otro software, digamos, estando más usado como Flaxis, que se llama FLAC, hecho por Itasca, entiendo que norteamericano. Y hay otros, ahora hay un software muy interesante que se llama Optum, danés, está Midas, que entiendo que es coreano, creo que es coreano, y hay otros, también software más generales como Abacus y otros también son útiles. También está Rock Science, canadienses, tienen el software RS2 y RS3, más orientado a mecánica de rocas, pero últimamente con suficientes modelos constitutivos como para hacer también muy bien problemas de mecánica de suelos. Pero digamos, yo diría que en suelos es probable que el líder de la industria sea Flaxis para ingeniería civil y FLAC para minería, y que en mecánica de rocas es probable que el líder de la industria sea FLAC y Rock Science, RS2 y RS3, tanto para minería como para ingeniería civil. Eso me parece que probablemente sea, por lo que yo veo, la cantidad de publicaciones y cosas por el estilo. Por ahí probablemente sean los más comunes. Pero son todos muy buenos, muy diferentes, hay que probarlos. En cada uno, digamos, esto no es como comprar un automóvil que te cambias del mismo lugar. Honestamente hay que estudiar mucho el software que uno usa, es una herramienta, cada uno de ellos es muy diferente a los demás, tiene limitaciones que a veces son severas y uno las tiene que conocer, porque como toda herramienta, uno tiene que saber con qué está trabajando. Muchas gracias, Alejo. Tenemos un sinnúmero de preguntas. Te pediría con tu paciencia, he visto que 3 son interesantes. Te pediría, por favor, que nos ayudes con esas 3 más Sin ningún problema, cerramos. aquí estoy para ustedes. Muy amable. Vamos de una pregunta que nos hace René García. Dice, profesor, buenas noches, agradecerle por su tiempo. ¿Considera importante la implementación de las materias de modelos constitutivos y mecánica del medio continuo como complemento para los profesionales para que consoliden sus conocimientos en el área de la geotecnia? Como materias optativas. Nosotros no tenemos, por lo menos en Latinoamérica, una carrera de ingeniero geotécnico. La carrera es de ingeniero civil. Masivamente es ingeniero civil. Especialización geotécnica, mención geotécnica puede ser, pero básicamente es ingeniero civil. Una persona que todavía no sabe si va a hacer estructuras, hidráulicas, vías de comunicación, hacer geotecnia numérica como materia obligatoria es muy importante. Pero como materia optativa tiene que estar. Nosotros recientemente la hemos incorporado en la Universidad de Buenos Aires. Ahora tenemos geotecnia numérica 1 y 2, pero como materias optativas, pero es muy reciente. Y está bien que esté para la gente que quiere estudiar allí un poco más. Sobre todo porque en las currículas de ingeniería civil casi no hay teoría de la plasticidad como asignatura. Hay teoría de la elasticidad con diferentes palabras, pero digamos, todos estudian problemas de elasticidad de barras, placas y cáscaras. Pero plasticidad, modelos tridimensionales, o sea, de objetos 3D, no barras, placas y cáscaras, sino 3D, eso no, prácticamente yo no, creo que no está casi en ninguna currícula de grado, y entonces una asignatura optativa como geotecnia numérica le permite a la gente entender las no linealidades de los materiales. Cuando el material es no lineal, eso es plasticidad, y los problemas tridimensionales, cuando no tenemos la suerte de ser estructuras producidas por el hombre. Cuando el hombre construye, hace planos, como las losas, o barras, como las columnas y las vigas. Cuando usa la naturaleza tiene la forma que tiene y hay que adaptarse a ella. Y eso se ve muy bien y se aprende muy bien y se mama muy bien en un curso de geotecnia numérica. Así que lo que hicimos en la Universidad de Buenos Aires y lo que quizás nos llamaron a hacer es tener como optativas geotecnia numérica en la currícula de grado, pero no como materia obligatoria, por lo menos no todavía. Muchas gracias, Alejo. Tenemos una pregunta también relacionada con la no linealidad de este material. Es del ingeniero Ariel Bustamante. Dice, muchas gracias por la conferencia, profesor Esfriso. Su presentación ha sido muy ilustrativa. Con la experiencia y limitaciones de los ensayos de campo y laboratorio en Latinoamérica,
tanto en suelos y rocas, iniciamos con limitaciones para la estimación de parámetros geomecánicos, exploraciones de campo y ensayos muy optimizados en etapa de diseño. A título orientativo para los oyentes, ¿cuál debería ser el criterio para definir el modelo de comportamiento de respuesta del geomaterial, modelos constitutivos, y alcanzar diseños y costos razonables durante la construcción? Comento que en una construcción nos ha tocado rediseñar los proyectos que generalmente utilizan modelos elásticos en geomateriales no lineales. Gracias por su respuesta. Miren, la limitación que menciona el ingeniero existe y es una limitación importante. Pero voy a repetir lo que dije y no escribí, que hay que elegir el modelo más simple que responde la pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? Solicitaciones en un túnel, probablemente un modelo elastoplástico tipo Morculón funcione. Y la interacción que acabo de mostrar sobre el reactor nuclear, claramente no. No responde la pregunta usted con un modelo elástico lineal o con un modelo de Morculón. Entonces, de todos los modelos que usted tenga en su biblioteca, ojalá alguno sirva, que no sea el más complejo, el más simple de los que respondan su pregunta, de los que tengan suficiente tecnología, el modelo constitutivo, o sea, la relación tensión-deformación, la más simple de las que sea suficientemente sofisticada como para responder la pregunta. Si tiene un problema de consolidación, la cosa tiene que preguntarle el coeficiente de permeabilidad. Si usted tiene un problema de consolidación y entra con un modelo como elástico lineal o Morculón, que solo le pide el módulo de Young y el ángulo de fricción interna, y no le pregunta la permeabilidad, es completamente obvio que no le va a contestar el tiempo de consolidación. Es obvio. Bien. Y si usted tiene un problema de flujo anisotrópico y solo le pide una permeabilidad y no dos, bueno, tampoco le contesta. Entonces, independientemente de qué datos tengamos, si vamos a usar un modelo numérico, tenemos que usar un modelo numérico suficientemente sofisticado como para contestar las preguntas que estamos haciendo. Muchas veces hay muy pocos datos, es cierto. Y toca, como mostré en el ejemplo del túnel, entonces decir, yo creo que el ángulo de fricción interna está entre 35 y 32. Por ahí tiene que estar. No es menos de 32, no creo que sea más de 35. Y para este rango tengo que resolver. Haciendo técnicas de manejo estadístico adecuado, es suficiente calcular para un valor y para el otro, y para otro parámetro, para un valor y para el otro, y uno tiene 2 a la cantidad de parámetros en los cuales tiene que usar un rango, o sea, un montón de modelos, y tiene un rango de respuesta, como me quedó a mí la tracción en los pernos, un rango amplio de respuesta, y eso le permite a uno hacerse una idea. Solamente hacerse una idea, no es cierto que uno tiene el cálculo definitivo, pero por lo menos tiene una idea. Y por supuesto, haciéndolo, uno se da cuenta cuál de los parámetros es el que está controlando. Entonces, por ejemplo, usted está haciendo una excavación, y si usted le erra la cohesión efectiva C', el resultado cambia completamente. Así que ahí se da cuenta que, por más que no tenga mucho dinero, tiene que ir al terreno otra vez, sacar otra muestra, y medir ese parámetro, el que sea, que controla su comportamiento. Tiene que ir a volver a hacer más ensayos. Uno va al terreno y hace 10 SPT. Vuelve y se da cuenta que no tiene la permeabilidad que la necesita. No vuelve al terreno a hacer 10 SPT más. Porque ahora sabe lo que necesita. Necesita la permeabilidad. Así que hace un ensayo de infiltración o un ensayo de bombeo. No hace más SPT. O sea, la ventaja de tener que calibrar modelos constitutivos le permite a uno entender, descubrir, ahí, verlo delante de los ojos, cuál es la incertidumbre que está destruyendo la capacidad de análisis de la herramienta. Espero haber podido contestar la pregunta. Muchas gracias, Alejo. Como última pregunta, agradeciendo a todas las personas que han realizado una de estas y disculpándome por no poder cubrir todas por razones de tiempo, vamos a ir, como decía, a la última que ha sido realizada
en la transmisión en vivo que se ha hecho a través de Facebook, donde te comento, Alejo, adicionalmente a las 415 personas que hemos tenido de manera constante durante tu presentación en Zoom, hemos tenido 155 en el canal de Facebook. Aquí tenemos una pregunta que dice, no está claro el nombre del ingeniero, dice, ¿considera usted significativo el uso de elementos finitos con modelos constitutivos de plasticidad perfecta para evaluar las secuencias constructivas? Muy pocas veces. Bueno, si los suelos son duros y lo único que uno quiere son las solicitaciones, por ejemplo, en una excavación, las solicitaciones en los tabiques, la carga en los anclajes, si uno quiere dimensionar estructuras, puede andar. No, puede andar, no, digamos, sí. Si uno quiere calcular factores de seguridad en las etapas intermedias, anda bien. Pero si uno tiene un problema de materiales no drenados que desarrollan presiones de poros durante el mecanismo de deformación impuesto por la obra, entonces definitivamente no. Depende de la complejidad del problema y de la complejidad del terreno. O sea, suelos blandos, no drenados, no. Pero en suelos muy competentes, que están casi en rango elástico, o cuando hay que calcular básicamente factores de seguridad, como en muros de contención, o como en, digamos, establez de taludes, o incluso en fundaciones, si lo que quiere es factor de seguridad, ahí sí puede usar modelos de plasticidad perfecta. Miren, hay que usar los modelos de plasticidad perfecta todo el tiempo, porque uno hace una malla y le corre un modelo elástico para ver que no se rompe la malla, que anda. Después le corre plasticidad perfecta para tener una idea de por dónde están las concentraciones de tensiones para refinar la malla, y después refina la malla y ahí le carga un modelo constitutivo más complejo. Pero uno no necesariamente hace todo el refinamiento de la malla y todas las validaciones numéricas tardando horas con modelos constitutivos complejos. Así que típicamente uno malla, elástico lineal, lo corre bien. Elástico plástico con plasticidad perfecta. Se me pone en colorado esta zona. Ahí pongo más elementos. Cargo el modelo constitutivo realista y hago el análisis real. Y esa es una buena técnica que usamos prácticamente, yo imagino que casi todos. Es muy práctico. Así que los modelos de la plasticidad perfecta son casos intermedios en los análisis más complejos y muchas veces son suficientes. Factores de seguridad, solicitaciones estructurales, muchos casos son suficientes para problemas de deformación y para problemas no drenados. Muchas gracias, Alejo. Gracias por tu paciencia con nosotros, que siempre te estamos requiriendo tu ayuda. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un honor el poder participar. Y estar hablando entre 600, 700 personas es una maravilla. Una verdadera maravilla. Los felicito por este éxito fantástico y ojalá los 10 días tengan esta audiencia. Es un evento súper memorable si logran algo por el estilo. Muchas gracias, Alejo.